Durante muchísimos años has escuchado la palabra mafia, ya sea para indicar esos grupos criminales, esas gangs organizadas para hacer cosas malas. Pero ¿de dónde viene realmente esta palabra? Viene del dialecto siciliano, mafioso, una palabra que significan tres: valiente, orgulloso y desafiante. A partir del 1863, con obras de teatro como I mafiosi di la Cavalleria, se empezó a usar para referirse a criminales dentro de la prisión. Y desde entonces empezó a difundirse por toda Italia. Y luego con las migraciones italianas y también de estos grupos por todo el mundo. Pero ¿cómo se llama este grupo de criminales que tienen tanto este nombre de mafia? Son originarios de la misma Sicilia y ellos mismos se llaman Cosa Nostra. Cuando oigas hablar de recuerda este video. Y de lo que te voy a contar, que representa la tragedia más grande que Italia ha vivido gracias a la mafia. Cosa Nostra. Tragedia que tenía como objetivo eliminar no un político, no un mafioso rival, sino un juez, Giovanni Falcone, un hombre que había decidido enfrentarse a la organización más peligrosa de Italia y por ende una de las más peligrosas del mundo, y que en el 23 de mayo de 1992, al estar pasando una avenida que conectaba el aeropuerto con su ciudad natal, fue asesinado por una bomba bajo un ducto que causó la explosión que hizo volar el auto en donde tenía que estar y también aquellos que estaban alrededor. Hizo destruir gran parte de esta avenida dejándola en polvo. Santino Di Matteo fue uno de los principales organizadores de toda esta tragedia, quien confesó absolutamente todo y pagó años de prisión, y lamentablemente también con la vida de su hijo, Gianluca, un niño de 12 años. Por haber confesado, al fin y al cabo había traicionado Cosa Nostra. Hoy en día él está libre y nos cuenta absolutamente todo, dejándonos detalles, nombres y sobre todo escalofríos. Amigos, esta es la historia de la tragedia y la masacre de Capaci. Buongiorno, buonasera a todos, espero que estén súper bien. Gracias por estar en este nuevo capítulo acá. Y chicos, tengo que decirles que este es uno de los capítulos que más me fue difícil escribir y me fue difícil sobre todo investigar, porque todos los detalles y todas las cosas que les voy a estar contando son cosas muy fuertes. Quiero advertirte que en esta historia se van a tocar temas muy delicados como asesinatos, secuestros a menores de edad, cosas que suceden dentro de organizaciones peligrosas como lo es una mafia. Esta es una historia que deja un aliento amargo, es una historia cruda, pero sobre todo es una historia bastante triste, que marcó totalmente la historia de toda Italia. Deja mucho que pensar y hasta hoy en día muchísimas personas siguen hablando de todo este capítulo. No he visto muchos videos en español hablando de este suceso, de hecho no he visto de por sí, y me encargué de buscar toda la información detalladamente de forma correcta para traducírselas de la mejor manera. He visto algunos comentarios de personas diciéndome en los videos pasados que algunos términos no los utilizo de forma correcta. Chicos, por favor, perdónenme, yo amo este idioma, pero viviendo aquí en este país desde hace ya 8 años, digamos que a veces se me hace natural confundirme algunos términos. Si de todos modos, si no entienden algo o me equivoco con algún término, háganmelo saber, que de esa forma yo también estoy aprendiendo. Es mi primer canal de True Crime y me hace súper placer que ustedes también me ayuden en eso. Aparte, también vivo en Italia y les dije la vez pasada que me hace muchísimo placer traerles casos de Italia. Así que sin darnos más rodeos, ponte cómodo y empecemos con esta historia. Antes de comenzar hablando de la masacre de Capaci, tengo que darles un contexto y tienen que saber muy bien quién es una persona. De esta persona que les voy a estar hablando, que es Giovanni Falcone, quien fue la razón y el objetivo de este homicidio. Giovanni Salvatore Augusto Falcone no fue un criminal, pero vivió rodeado de ellos y decidió enfrentarlos a todos cuando casi nadie se atrevía. Nació el 18 de mayo de 1939 en Palermo, el corazón de una tierra dominada por el silencio y por la mafia. Giovanni nace en una familia de clase media respetable. Desde joven, Falcone entendió cómo funcionaba ese mundo. No desde afuera, sino desde adentro, desde la sociedad que lo rodeaba. Su padre, Arturo Falcone, era director de un laboratorio químico estatal. Un hombre disciplinado, muy estricto con la educación de sus hijos. Participante también en la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Su madre, Luisa Bentiveña, provenía de una familia con valores tradicionales y fue clave en inculcarle el sentido por el deber, el respeto a la ley, la disciplina moral y también sobre América, el respeto a este país, honorando la bandera después de la participación y ayuda de Estados Unidos a Italia. Creció en La Calza,
un barrio donde muchos niños terminaban formando parte de Cosa Nostra. Algunos de esos niños años después se convertirían en sus enemigos. Entre ellos Tommaso Spadaro, una persona que compartió su juventud, jugaba en un patio como cualquier otro niño y que luego se presentó a ser su propio enemigo, ya que esta segunda persona había decidido participar en este mundo criminal. Esto significa que Falcone no veía a la mafia como algo lejano, de hecho lo entendía desde lo más dentro de esto. Sabía perfectamente cómo pensaban, cómo hacían, cuáles eran los movimientos que tomaban a la hora de ciertas situaciones. Durante su adolescencia, Falcone fue alguien muy buen estudiante, disciplinado, con fuerte sentido de responsabilidad. Al principio no quería ser juez, de hecho su primer camino fue ir a la Academia Naval Italiana. Como toda persona que nace en el mar y pues se quiere dedicar a algo, siempre le gustaría tener algo que tenga que ver con el mar. Y de hecho quería una carrera que tuviera que ver con la Armada Militar Marina en Sicilia. Pero el tiempo cambió de rumbo y decidió estudiar Derecho en la Universidad de Palermo. En sus años universitarios, Falcone se dio cuenta de que había algo que marcaría totalmente su vida: la injusticia estructural en Sicilia, el poder silencioso de la propia mafia, la complicidad social basada en el propio miedo de la sociedad. No fue un momento concreto, fue una decisión que él tomó de manera progresiva. A diferencia de otros jueces que veían la mafia como algo externo, porque de hecho crecieron en lugares externos, en su caso no, en el caso de Falcone no. Él veía la mafia como algo interno, él venía de este lugar y decidió prepararse profesionalmente para combatir con ella. Una de las mafias más peligrosas de todo el mundo, una de las organizaciones criminales que más ha marcado el mundo entero. Era de los pocos que sabía analizar a estos grupos desde la frialdad y no desde el miedo, cuando este grupo trabajaba a través del miedo. Hoy en día por el mundo se habla muchísimo de Jeff Bezos, de Elon Musk y todo ese tipo de personajes que hoy en día los ven como personas revolucionarias en la era digital, sobre todo hoy. Pero Giovanni hacía parte de estas personas en la época, en una época en la que estos grupos criminales eran literalmente a la vanguardia y dominaban completamente el mundo. Él fue una de las primeras personas que sabía perfectamente cómo dominarlas y cómo entrar para poder ir poco a poco derrotándolas. Pero en Italia él no fue valorado como debió haber sido. Era una época difícil para todos. De hecho, el presidente de Sicilia, Toto Cuffaro, en una entrevista enfrente de él, salía atacándolo directamente. Una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la democrazia cristiana en Sicilia. Más adelante viene condenado por favoritismo mafioso esta persona, así que tenía sentido. Esta lucha contra la mafia se convirtió en una lucha de equipo. Antes, como les dije, era una lucha de personas aisladas, personas que no tenían nada que ver y personas que no entendían absolutamente nada de la mafia. Gracias a Giovanni se hicieron equipos que, gracias a él, hicieron procesos masivos para poder empezar a condenar personas que estaban metidos en estos grupos mafiosos. Può fare attività istruttoria in materia di mafia senza una visione complessiva del fenomeno. Estas personas aisladas que estaban antes de Giovanni, de hecho, venían asesinadas por Cosa Nostra. Poco a poco eran personas solitarias, no tenían ningún refuerzo. Ya Giovanni sabía perfectamente cómo reforzarse. El sistema de Giovanni fue absolutamente innovador. Fue un sistema que literalmente era un grupo de magistrados organizados que tenían nuevas formas de golpes hacia la mafia. Por ejemplo, algo que hacía muchísimo era atacar a través del dinero. Tal vez la droga desaparece, pero el dinero siempre deja rastro. Falcone y sus colegas empiezan a llamar a todos los centros de banco de Sicilia para poderles empezar a pedirles las copias, todos los cheques que les llegaban y mandaban. E questi appunti rappresenta il metodo Falcone. Segui il denaro e scoprirai tutto. Cada cheque conectaba a dos personas, como una transferencia bancaria hoy en día. Alguien que lo manda y alguien que lo recibe. A Giovanni solamente le quedaba como trabajo contactar a esta persona que lo recibía y preguntarle de dónde venía este dinero. De hecho, de esta manera se encontró el primer arrepentido de la historia de la mafia: Tommaso Buscetta. A este punto, Buscetta y Falcone se encontraban en una habitación secreta, dentro del tribunal de Roma. El momento en el que Buscetta inicia a hablar, Falcone saca una grabadora de voz. A ese punto, Buscetta se asusta y se tira hacia atrás y le dice a Falcone que una persona como él, algo que siempre ha tenido miedo es que su voz se quede registrada en algún dispositivo.
A este punto Falcone saca este dispositivo y empieza a utilizar papel y bolígrafo. Desde ese momento estaría escribiendo todas las revelaciones que Buscetta estaría diciendo en los próximos 5 meses. A través de esto también se conquistaría la confianza de este hombre. Gracias a este hombre, Buscetta, Falcone empezó a entender todos los pequeños detalles que personas como él siempre estuvieron muy atentas. Pequeños detalles que le permitieron a Falcone llegar a 20 arrepentimientos de nuevos mafiosos. Borsellino fue uno de los agentes que trabajó junto a Falcone para hacer todo este proceso algo máximo. Crear algo muy grande, porque ya a este punto estos delitos y estos pequeños homicidios que se hacían de estas pequeñas personas decían, sabes, jamás se va a parar, jamás se va a conseguir poco a poco, persona por persona. Hay que crear un maxi proceso, hay que crear algo mucho más grande que haría que muchísimas otras personas se arrepintieran y colaboraran con la justicia. Este fue el primer maxi proceso antimafia de toda la historia italiana. 346 condenados y 19 cadenas perpetuas. 2.655 años de reclusión. Todo este proceso también empezó a entrar en cada casa de familia italiana. Definitivamente Italia estaba orgullosa. Había más seguridad, las personas estaban teniendo una esperanza. Esto representaba la esperanza total para toda Italia, para acabar con la criminalidad. Yo soy de Latinoamérica, probablemente tú también, y puedes entender perfectamente qué significa vivir en un país bastante inseguro, y esto es algo que Italia vivió, esto es algo que muchísimas personas vivieron. Mi abuelo vivió cuando vivió aquí, y esta historia representa lo más importante de todos los tentativos que se hicieron para acabar con estos grupos criminales. Esta es la primera vez que la mafia recibe un golpe de verdad, un golpe como se debe. En otras partes del mundo probablemente Giovanni se hubiese llevado en las espaldas en un trono, se le hubiesen hecho estatuas, se le hubiesen hecho muchísimos honores que seguramente lo hubiesen reconocido todo el trabajo que hizo. Pero en Italia lamentablemente no fue así. Lamentablemente era una época que en el país se brillaba más por las personas que te recomendaban que por la propia meritocracia. El equipo de Giovanni fue totalmente dividido. Él empezó a trabajar con personas que tenían, digamos, más ancianidad, pero menos experiencia y menos competencia, donde ya él no se encontraba bien y su trabajo para nada fue reconocido. Y una persona que hace algo tan grande como esto para luego tener una respuesta del Estado de esta manera, es normal que luego se desanime de alguna forma. Giovanni, cansado de esta situación, aceptó un puesto en Roma donde fue el director de asuntos criminales, donde ahí piensa crear una máquina de guerra italiana y también europea que iba a atacar directamente a todos estos grupos criminales, sobre todo con Cosa Nostra. Pero lamentablemente Giovanni no llega a tiempo. El 30 de enero del 92 el Tribunal Supremo italiano llega al límite con las condenas del maxi proceso. Se cumplió el proceso de Giovanni, se cumplió su sueño, pero aún faltaba mucho para poder acabar con todo este poder criminal. Y ya la mafia, Cosa Nostra, había tenido un plan perfecto para poder eliminarlo. Falcone se había convertido en un terror para la mafia. Cosa Nostra jamás había perdido a tantas personas. Logró realizar muchísimos procesos penales que en Italia jamás se habían realizado. Él era la persona que estaba realmente acabando con ellos poco a poco. Y imagínense que Falcone en Roma se había convertido en una amenaza muchísimo más grande de lo que ya era con toda esta máquina de las que les estaba hablando que él estaba construyendo. Para Cosa Nostra no había opción. Giovanni tenía que ser eliminado. Y aquí es cuando el 23 de mayo de 1992 la tragedia y la masacre de Capaci ocurrió. Una bomba bajo un ducto de la Strada di Capaci estaba escondida, haciendo volar la entera avenida y creando un cráter de 15 metros por 14. Pero ¿cómo fue organizada toda esta estrategia? No fue fácil y tampoco fue algo de un día para otro. Incluso tuvo algunos estudios científicos. Por eso Cosa Nostra encargó a 7 personas. Antonio Joé, hallado muerto en la prisión en 1993. Gioacchino La Barbera, que participó en las fases operativas y posteriormente se convirtió en uno de los colaboradores de la justicia. Santino Di Matteo, implicado en la preparación del atentado y fue el primero en colaborar con las autoridades. Pietro Allieri, jefe condenado por su papel en la planificación. Salvatore Madonnina, jefe de Resultana, condenado definitivamente a cadena perpetua por la masacre. Giuseppe Barranca y Cristoforo Cannella, condenados a cadena perpetua en el juicio más adelante. Gaspare Spatuzza recibió una condena más adelante de 12 años gracias a su contribución como colaborador de la justicia, fundamental para reconstruir la fase de la obtención de los explosivos. Giovanni Brusca, el hombre que realizó la acción de apretar el botón de la explosión. Santino fue el primero en confesar todo sobre el atentado y la suya la más increíble y trágica historia de la mafia.
Gracias a él fue que se supo cómo fue que se realizó todo, y gracias a él fue que todos los demás entraron en la cárcel. Pero ya aquí que nombramos todas las personas que participaron en este atentado, hay que entender cómo fue hecho todo este atentado. Todo esto tuvo un plan que comenzó en marzo de 1992, cuando Totò Riina fue el que ordenó el asesinato hacia Giovanni Falcone. Chicos, esta fue una operación militar de precisión definitivamente. Hacer volar una calle donde una persona va a pasar en un auto a 160 km por hora es objetivamente más difícil que dispararle a una persona con una escopeta en movimiento. Es difícil pensar que el atentado más trágico y más grande que ha realizado la mafia en Italia haya sido planificada por 3 pastores. Sí, todas estas 7 personas que les dije tuvieron que ver con esto, pero los que en sí lo planificaron fueron Joe, Santino y Brusca. Esto era una operación de nivel técnico e ingenieril muy difícil, objetivamente con una probabilidad de éxito realmente baja. Pero aquí les voy a contar toda la reconstrucción. Tengan en cuenta que un auto a 160 km por hora en un segundo recorre 44 metros, casi medio campo de fútbol. En 0,3 de segundo ya el auto se encuentra más adelante. Eso significa que si me equivoco a presionar el botón de 1 o 2 décimos, la probabilidad de éxito de la operación iba a disminuirse muchísimo. Si aprieto después, el auto ya tal vez pasó. Si aprieto antes, el auto tal vez se para y no viene golpeado. Aparte, el tiempo que tardó la persona, en este caso Brusca, entre presionar el botón y hacer que efectivamente explotara el explosivo. Este fin de semana, el 23 de mayo de 1993, que fue cuando ocurrió absolutamente todo, Falcone regresa a Sicilia para estar con su familia ese fin de semana. Con él se encontraba su esposa, Francesca Morvillo, ella también una magistrada, y el chofer, Giuseppe Costanza. Aterrizan en el aeropuerto de Punta Raisi, en Palermo, más o menos a eso de 5:45 de la tarde. Eran 3 Fiat Croma blindadas, y el orden de autos era el siguiente. La que iba delante de primera era la Croma Marrone, donde estaba Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro y Vito Schifani. En la siguiente, la que estaba atrás, era una Croma blanca, y ahí se encontraba Falcone, junto a Francesca Morvillo, que estaba delante junto a él, y atrás Giuseppe Costanza. Y en la última de atrás se encontraba la Croma azul, donde estaba Gaspare Cervello y Angelo Corbo. La meta era llegar donde se encontraba el alojamiento de Falcone, en Via Notarbartolo. El punto preciso donde deciden colocar la explosión fue uno donde se encontraba un ducto, bajo esta calle A29. Es ahí donde colocan la bomba. Se piensa que había una cantidad que giraba en torno de 300 a 500 kilogramos de una mezcla de sustancias: tinitrotoluene, nitrato de amonio y RDX, un explosivo que era utilizado sobre todo en el ámbito militar. Y los instrumentos que utilizaron para hacer los tests, los exámenes, las pruebas de esto que hicieron, de toda esta operación, fueron una nevera usada y un flash de cámara vieja, digamos. Antonio Vassallo era un vecino que vivía cerca de la casa de Brusca y fue quien le vendió estos flashes a este hombre. Obviamente no sabía absolutamente nada de lo que iba a ocurrir. De hecho, él cuenta en una entrevista que por un momento pensó que Giovanni se quería dedicar a un hobby nuevo. Pensaba que había encontrado algo nuevo que estaba totalmente afuera del mundo de la criminalidad: la fotografía. Ese flash sustituía la explosión en las pruebas. Necesitaban entender el tiempo que tardaba de diferencia el presionar el botón a el encender el flash. Era la misma tardanza que Brusca tenía que tener en mente de diferencia entre el presionar y la explosión. Quien tenía que presionar el botón se escondía en una montaña que estaba a más o menos 900 metros de distancia. Estos dos que iban a estar en esa montaña a presionar el botón eran Giovanni Brusca y Joe, el que tenía el prismático listo para dar la orden. La nevera que les hablaba servía como punto de referencia para la persona que iba a apretar el botón. Cuando el carro superaba ese punto, ya él podía presionar ese botón. Santino Di Matteo era el que tenía una Lancia blanca yendo hacia adelante y hacia atrás, haciendo esta operación varias veces, hasta que fue declarada lista para ser realizada. En el momento de lo que pasó, Falcone se encontraba en el auto de atrás, no se encontraba en el primero. Y este auto no estaba yendo a 160 km por hora como lo habían previsto. Estaba yendo a 120 o a 110 km por hora. Y cuando llegaron al punto blanco del objetivo, esto fue lo que sucedió.
Regresando atrás en el tiempo, en el momento que habían presionado el botón, hicieron saltar en el aire el primer auto, el auto donde no estaba Falcone. Falcone había muerto porque el cráter que se había levantado gracias a la explosión se le había aventado enfrente al auto. Fue la consecuencia de la explosión, no fue la explosión como tal. Con él murió su esposa y el chofer que estaba también atrás. Los últimos 3 agentes que se encontraban en el último auto sobrevivieron. Una de las reconstrucciones que se hicieron profesionalmente sobre todo este caso, y es algo que me hace, digamos, un poquito reflexionar, es que dicen que la esposa de Falcone y Falcone no llevaban el cinturón de seguridad. Y hay una posible probabilidad de que si hubiesen llevado el cinturón de seguridad, probablemente, solo probablemente, hubiesen sobrevivido. Ya que luego con la autopsia de todo lo que había sucedido, el cuerpo digamos, fue impactado por el cráter, digamos, yéndose hacia adelante. No el cráter que se le fue aventado encima, digamos, reventando el parabrisas y yéndose hacia adentro. Esto fue definitivamente un luto nacional. Giovanni representaba la esperanza para muchísimos sicilianos, ciudadanos italianos que creían y tenían la esperanza de empezar a vivir en un país un poco más seguro. El único que encaró la organización peligrosa italiana y una de las organizaciones peligrosas más grandes del mundo. Hay fotos incluso de la reina Isabel que voló desde Londres para poder asistir en el velorio de esta familia. Esta fue una definitiva derrota para muchos. El entero país, Italia, se encuentra en un luto enorme, mientras que en la casa de la Brusca se están celebrando con champán. Meses después, Santino fue arrestado en junio del 92 y poco a poco las autoridades lo convencieron de que pudiese colaborar con ellos. Al inicio él no quería, pero luego él se dio cuenta de que sí. Cuando lo hace de forma decidida, diciendo nombres y apellidos. Cada personaje que participó en la tragedia de Capaci. Esto a Cosa Nostra no le gustó para nada. Y desde ese momento, Santino se convierte en alguien muy importante para la historia de Cosa Nostra, ya que fue el primero que habló sobre la masacre, ya que fue el primero que dio también la cara y que colaboró para que todas estas organizaciones pudiesen también caer. Fue, digamos, un efecto de Falcone. Aunque Falcone hubiese muerto, habían todavía personas que creían y sobre todo personas que estaban ya dentro de todo esto, que querían tal vez un mundo de paz. Pero antes tengo que explicarte y contextualizarte quién era Santino Di Matteo. En 1976, él fue prácticamente secuestrado y integrado a la fuerza por Cosa Nostra. La vida de Santino siempre estuvo rodeada a la mafia. Él nace y desde que tiene uso de razón, él prácticamente ya tenía que ver con la mafia, ya que su padre, sus abuelos, sus bisabuelos, como le describe él, ya estaban dentro de toda esta organización llamada Cosa Nostra. Y él describe que cuando naces en un entorno como este, lamentablemente no decides tú si hacer parte o no hacer parte de este entorno. No lo decides tú, ese peso lo llevas ya en tus espaldas desde el momento en que naciste. Y Santino fue una de estas personas que recibieron órdenes de por vida, sin escapatoria alguna. Santino tenía un hijo llamado Giuseppe. Era un niño súper normal, era un niño que le encantaba jugar, brincar y le encantaba la equitación. Los caballos y los animales eran como su pasatiempo, era un niño totalmente normal. Su padre estaba súper orgulloso de él. De hecho, lo primero que hizo fue meterlo en un club de equitación. Giuseppe participaba y se entrenaba y hasta participaba en competencias de equitación. Giuseppe también era hijo de Franca Castellese, la esposa de Santino. Cosa Nostra decide hacer pagar a Santino secuestrando a su propio hijo durante 779 días y haciéndolo sufrir de una manera que yo creo que ninguno de nosotros quisiera imaginarse. Sobre todo un niño, sobre todo una persona que no tenía absolutamente nada que ver, un inocente, pero que lamentablemente nació también en ese entorno. Las consecuencias de las declaraciones de Santino hacia las autoridades fue terrible. Creo personalmente que lamentablemente esta es una de las cosas que pasa muchísimo en todas estas historias de mafia, organizaciones de criminales, carteles y todo este tipo de cosas. Lamentablemente en el momento que alguien que por más que forme parte o no forme parte, tuvo algo que ver con algún delito dentro de alguna organización criminal y de alguna forma habla o delata a personas, creo que no existe manera que esta persona no pague. Y lamentablemente Santino pagó con la vida de su hijo. El 23 de noviembre de ese mismo año, del 1992, viene secuestrado el pequeño Giuseppe. Giuseppe era un niño de 12 años que él sabía que su padre se encontraba en la cárcel y
Un día normal, él se encontraba en un entrenamiento de equitación, cuando un par de hombres vestidos de policía van a buscarlo en la salida y le dicen que su padre quiere hablar con él. Le prometen que quieren presentarlo enfrente a su padre y él, como todo niño ilusionado de volver a ver a su padre, acepta y va con estos hombres. Esto es algo muy triste, pero algo que afirma el mismo Santino es que dentro esto es algo que él se esperaba. Y lamentablemente en el momento en el que él decidió participar con las autoridades y colaborar, él sabía que la respuesta iba a ser muy, muy fría y muy cruel hacia él. En una parte de las entrevistas hacia él sabía que su hijo no iba a regresar, porque en su experiencia dentro de estas organizaciones, la mayoría de las veces que secuestraban a personas era por dinero, era por hacer pagar a personas su rescate. Pero muy pocas veces, el resto de las veces, las personas no regresaban. Él sabía que lo que había hecho era una traición muy grande para Cosa Nostra. En el momento en el que él estaba en la cárcel colaborando con la policía, lo que quería la mafia y lo que quería Cosa Nostra era que él se retractara. Al menos ese era el cuento que a él le llegaba. Ellos tenían secuestrados al pequeño Di Matteo, pero la verdad es que no querían de por sí hacerle daño a este niño. Pero lamentablemente él sabía que nada iba a cambiar. Lamentablemente él sabía que no había marcha atrás. Es muy cruel, es muy crudo decirlo, la verdad es muy difícil pensarlo. Solo tal vez dentro de él esta era la única forma de hacer que su hijo no tuviese un destino como él tuvo. Pero de todos modos, Santino tenía la sensación de que probablemente su hijo iba a estar a salvo, ya que el secuestro de su hijo estaba bajo a Giovanni Brusca, la mano derecha de Santino, la persona que siempre estuvo con él y que toda la vida se respetaron, ya que siempre estuvieron y fueron parte de Cosa Nostra. Brusca tenía a este niño y esto hacía que Santino se sintiera tranquilo, como les digo. Brusca era una de las personas que literalmente jugaba con este pequeño cuando era niño. Era una persona que le regaló un caballo. Era una persona que estuvo a su lado y que lo vio crecer, como si fuese un propio padrino, ¿me entienden? Siempre quiso mucho a esta familia. La familia Brusca y la familia Di Matteo siempre se respetaron. De hecho, esto fue lo que hizo tal vez que Santino fuese adelante con su colaboración con las autoridades. Él sabía que su hijo estaba con Brusca. Santino estaba tranquilo de que Brusca jamás daría la orden de eliminar a este niño. Luigi Ligotti, el abogado de Brusca, más adelante en una entrevista cuenta que Brusca jamás quiso tocarlo, jamás quiso secuestrarlo, jamás quiso eliminar a este niño. Esta fue una lucha entre él, su hermano Enzo Brusca, Rina y todas las personas que le rodeaban. Brusca non volle sequestrarli, lo fece di Graviano. De hecho, estos dos policías de los que les contaban que fueron a buscar a este niño eran dos criminales que hacían parte de la familia de los Graviano. No era Brusca quien tenía la custodia de este niño. Santino Di Matteo creía que Brusca tenía a este niño, pero en realidad los tenían los Graviano. Personas muy crueles y personas que tenían a este niño bajo tortura, que luego le dieron a este niño y se lo pasaron a Brusca, dándole la orden de eliminarlo. De esta forma, Giuseppe Di Matteo duró 776 días secuestrado, bajo un búnker donde la primera noche la pasó amarrado a un anillo que utilizaban para amarrar burros. Ya con esto les hago entender el resto de días que llegó a pasar en este infierno. Brusca no sabía dónde lo habían llevado. De hecho, lo tomaron desprevenido con la entrega de este niño. Giuseppe Monticciolo fue la persona que creó el búnker secreto para poder meter a este niño y torturarlo. Esta persona era una persona que quería entrar, tenía la ambición de entrar en Cosa Nostra. No era una persona ya adentro, tenía la ambición de hacerlo. Y era un criminal serie, era una persona que ya tenía antecedentes de asesinatos por gusto. Era una persona que no tenía corazón de absolutamente nada. Él era un profesional en crear pasadizos secretos para todas las personas y estas organizaciones peligrosas. De esta forma y con todo este conocimiento fue que hicieron que este niño estuviese escondido durante muchísimo tiempo. Estas personas le mandaban videos a el padre de Santino Di Matteo, es decir, el abuelo de Giuseppe, le mandaban videos del niño, mostrándoles las condiciones en las que estaban. No hay detalles sobre estos videos, pero podemos imaginarnos todo lo que le tocaba ver a este hombre
Dice Santino que cuando llegó a hablar con su papá, su padre le dice que en uno de estos videos este niño cuenta y grita cuánto extraña a su padre, cuánto extraña a su abuelo. Y de cierta forma esta era una presión que la propia familia de Cosa Nostra, la propia gente de Cosa Nostra querían hacerle a la familia Di Matteo. No se lo mostraban a Santino, sabían perfectamente que no iba a causar una presión. Santino era una persona muy inteligente que podía razonar de una manera muy fría. Se lo mostraban a su propia familia que iba a tratar de sensibilizar al propio hijo, a su propia familia que iba a estar desesperada e iba a hacer que Santino viera a todos sus alrededor, a las personas que más quería, estar desesperados. Santino trata de salirse de la vía legal y empieza a hablar con 3 familias que tenían en su familia, siempre parte de la familia mafiosa, que tenían una cierta rabia a la familia Brusca. Él intentó hacer que estas 3 familias pudiesen, a cambio de no sé qué, poder salvar al niño, pero no funcionó. Dice que habían entrado a una casa que estaba más adelante donde estaba la casa que tenía el búnker. Se habían equivocado. Repito, Brusca no quería eliminar al niño. Él estaba intentando todas las formas para hacer que Santino de alguna forma se retractara, para hacer que no le tocara vivir el infierno de tener que eliminar al niño que él prácticamente crió como una propia persona que estuvo siempre súper cercano a él. Pero este niño era una completa amenaza para todos. Su padre, Santino, tenía que pagar por lo que le había hecho a la propia Cosa Nostra. Tenía que ser Brusca el que lo hiciera, el que diera la orden de eliminarlo, pero él no quería. Brusca, llegando ya al límite, antes de darle la orden a Monticello de eliminar a este niño, le pide que por favor vaya donde su hermano, Enzo Brusca, y que por favor lo convenciera de convencer a Santino, que había alguna forma que por favor le pudiesen poner más presión directa a Santino, que de alguna forma se lo pudiese advertir de que su hijo estaba por ser eliminado. Monticello dice que sí, pero le miente a Brusca. Monticello no fue donde su hermano. Monticello fue directamente a comprar el ácido que iban a utilizar para poder derretir al pequeño. Regresando donde Brusca, le dice, mira, ya he hablado con tu hermano y tu hermano no le convenció. Tenemos que eliminar al niño. Y tenía ya todos los litros de ácido comprados. No había ido a ningún lado. Simplemente había ido a comprar estos litros y a querer eliminar a este niño. Recordemos que Monticello todavía no formaba parte de la mafia. Él aspiraba a hacerlo. Él quería tomar todas las decisiones crueles y vengativas de la mafia para poder entrar sí o sí a este grupo. Y solo hasta ese punto fue que Brusca dio la orden de eliminar al pequeño. El 11 de enero de 1996 fue eliminado el pequeño Di Matteo. Fue asesinado. Santino cuenta que tal vez, solo tal vez, si los policías hubiesen encontrado primero a Monticello y no a Brusca, tal vez hubiesen encontrado al niño, porque dice que Monticello todavía no hacía parte de la mafia. Probablemente Monticello hubiese dicho inmediatamente, ahí está el niño. Yo no he hecho ningún asesinato, ahí está el niño. Pero hubo una equivocación. La policía va directamente a donde Brusca y lo arrestan primero a él. Luego, sucesivamente, encontraron a Monticello y él confesando que ya el niño había muerto un mes atrás. El audio que están por escuchar, chicos, tiene elementos muy fuertes, muy perturbadores. Este es el audio de la confesión de Enzo Brusca, el hermano de Giovanni Brusca. Cuenta cómo fue, según él, delante de la justicia, cómo fue el asesinato hacia el niño. Si son sensibles a este tipo de cosas, les recomiendo que se adelanten de 44 segundos. Prima entra il chiodo, poi io e il Monticello. Il chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticello da un'altra spalla. Il chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'ultimo minuto e alla fine ho visto 2 lacrime, cioè sembrava un'eternità. Comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto. Alfonso Sabella, que fue el magistrado de aquel entonces que estaba, digamos, moviendo todo este proceso,
Dice que su derrota más grande en toda su carrera fue definitivamente no haber salvado a este niño, no haberle entregado a este pequeño a su propia madre. Vi dico la verità, parlare della storia del piccolo Di Matteo mi crea, anche a distanza di tanti anni, mi crea un grosso problema sul piano personale, perché è la mia più grande sconfitta professionale. Cioè, io ho avuto tanti successi, però non sono riuscito a riconsegnare quel bambino alla mamma. Giovanni Brusca viene arrestado el 20 de mayo del 96. El mismo Alfonso dice que meses después Brusca quería colaborar de alguna manera, lo cual tenía que hacer que el mismo Sabella, el mismo magistrado, tuviese que verle la cara a este hombre, tuviese que darle la mano a esta persona, la persona que dio la orden de asesinar a este pequeño niño. La colaboración de Brusca fue definitivamente algo significativo para toda la historia de la mafia italiana. Fue la primera vez que alguien habló de tratados entre el Estado y la misma mafia. Él sabía nombres y apellidos y sobre todo de secretos de estados que nadie tenía que saber. Y es aquí cuando muchísimas cosas se piensan. Es aquí cuando para Sabella muchísimas cosas tienen sentido. ¿Qué pasa si la misma policía se había equivocado a propósito en el momento que encontraron a Brusca y no a Monticello? ¿Qué pasa si lo hicieron a propósito? ¿Qué pasa si el mismo Estado perdió todo el tiempo necesario para hacer que pase más tiempo este niño secuestrado y hacer que Santino no dijese todas las cosas que él ya sabía? Hay muchas cosas que se creen, hay muchas cosas que se dicen, pero hoy en día digamos que todo esto representa una derrota muy grande para el Estado italiano y para la historia italiana, ya que Giovanni cumplió unos pocos 25 años de cárcel y en el 2021 Giovanni Brusca sale de la cárcel con libertad condicional. Meses después se le quita la libertad condicional y así como él, absolutamente todos los demás, no solamente él, sino Enzo, Monticello están libres, Enzo Brusca también está libre, Chiodo, Monticello también están libres. Y ya esto, chicos, deberías decirles absolutamente todo. Esta es una historia, yo digo, triste, es una historia muy cruda y es una historia que representa una realidad de partes de este mundo y yo creo que no solamente de este mundo, sino realidades que comparten también Latinoamérica y otras partes donde, sabes, el crimen y este tipo de cosas resalen y suenan por todos lados. Para muchos la derrota más grande no solo ha sido no haber salvado a esta persona, no haber salvado al pequeño Giuseppe Di Matteo, también a Falcone. La derrota más grande es ver que los encargados y los responsables de todos estos delitos y de estas tragedias y masacres enormes, hoy en día en Italia se pueden ver libres en cualquier bar, en cualquier cafetería, en cualquier restaurante, en cualquier lugar, dando vueltas como personas normales. Háganme saber, chicos, qué les ha parecido este capítulo de hoy. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué estabas haciendo mientras estabas escuchando este capítulo. Yo estoy muy contento de hacer estos capítulos y estos videos para ustedes. Digamos que estoy feliz de por primera vez crear algo, una comunidad bonita con ustedes. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like, comenta, porque solo de esta manera me ayudarías a crecer este nuevo canal. Repito también, disculpen si en algunas partes del video la narración no ha sido de la forma correcta, si me he equivocado con algunas palabras. Quiero que sepan que tengo 8 años viviendo fuera de un país no hispanohablante y digamos que me da mucha pasión poder contarles muchísimas cosas y hacerlo, digamos, de la manera más correcta posible. No digo que no me estoy justificando, yo simplemente me estoy diciendo que estoy aprendiendo cada vez más y me encantaría aprender cada vez más. Los estaré leyendo absolutamente a todos en los comentarios. Háganme saber todo lo que sea que les pase por la cabeza y nos vemos en el próximo capítulo.